Buenas tardes a todos, bienvenidos al seminario online Spring Fácil, cambios en el framework con Spring Boot. Mi nombre es Paulina y soy parte del equipo de marketing de Bellatrix Software y voy a oficiar de presentadora el día de hoy. Antes que nada quisiera darles las gracias por hacerse un tiempo para participar de este seminario, que es el último seminario del año. Para aquellos que no están familiarizados con Bellatrix, somos una empresa dedicada al desarrollo y testeo de software. La compañía fue fundada en 1993 en Mendoza, Argentina, y con el tiempo comenzó a expandirse, inaugurando centros de desarrollo en Lima en 2011, en Buenos Aires en 2014 y recientemente hemos inaugurado nuestras nuevas oficinas en Bogotá. También contamos con oficinas comerciales en California, Florida, Nueva York y Silicon Valley. Bueno, sin más preámbulos, me gustaría presentar a nuestro panelista del día de hoy. Bienvenido, Germán. ¿Te gustaría presentarte? Muchas gracias, claro que sí. Bueno, mi nombre es Germán Becchiarelli, soy ingeniero en sistemas, vivo en Argentina y me dedico al desarrollo de software hace 12 años. Actualmente soy tech lead de un equipo Java en Bellatrix. Bueno, muchas gracias por la presentación, Germán. Antes de comenzar con el contenido, queremos hacerles saber que pueden hacernos las consultas que les vayan surgiendo a lo largo del seminario. Las pueden hacer a través de Twitter utilizando el hashtag SpringBootBSF o a través del chat de GoToWebinar que aparece al costado de la pantalla. Al finalizar el seminario tendremos un espacio de preguntas y respuestas donde estaremos resolviendo algunas de las dudas que hayan surgido durante el seminario. Bueno, si querés, Germán, podés comenzar. Claro que sí, muchas gracias, Gracias a Paulina. vos. Bueno, como vieron, vamos a hablar un poco de Spring Boot, que es lo que trata este webinar. Spring Boot es una herramienta que ya lleva un par de años en el mercado, es una herramienta gratuita hecha por los desarrolladores de Spring. Y bueno, para quienes no la conocen, vamos a ver principalmente de qué se trata, grandes líneas, para qué fue creada, qué beneficios tiene. Y bueno, va a ser un webinar muy técnico, así que escribiremos algo de código y hablaremos muchas cosas técnicas de lo que nos trajo Spring Boot. Bueno, como vemos ahí, dice que es una herramienta para crear una aplicación con Spring de manera muy fácil y rápida. ¿Y por qué es esto? Todos conocen Spring probablemente, es un framework muy popular entre los desarrolladores Java que tiene muchos años. Spring fue creciendo y casi que se hizo un framework que manejaba todos los aspectos no funcionales de una aplicación Java. Por ahí tenemos frameworks más chicos, algunos se dedican a persistencia, otro a serialización, y bueno, Spring es un framework que es muy amplio, abarca todos los aspectos no funcionales que necesitamos para nuestras aplicaciones. ¿Y qué ocurría? Que Spring era muy difícil de configurar. Por lo general, los desarrolladores tenían que escribir unos XML muy grandes, archivos muy grandes. Casi nadie se los podía escribir desde el principio. Por lo general, la gente los copiaba de un proyecto anterior a uno nuevo, los buscaba de internet, porque la verdad es que no era tan intuitivo como se configuraba una aplicación con Spring. Um, Spring Boot justamente viene a atacar esto, nos va a permitir a los desarrolladores tener una aplicación Spring, con contexto de Spring funcionando de la manera más fácil que podamos. Nos incluye configuraciones y características por defecto, esto es lo principal y van a ver que lo voy a repetir incansables veces. Spring Boot lo que hace es por defecto establecer unas configuraciones que el equipo de Spring ha considerado que son las necesarias como por defecto. Casi para todo existe un valor por defecto y bueno, fácil de personalizar, dice el siguiente bullet. Eso significa que nos va a permitir Spring a nosotros cambiar toda la configuración que nosotros queramos. Si bien todo viene por defecto, es muy flexible y cuando nosotros queremos salirnos del camino preestablecido por Spring, se nos va a hacer fácil porque para todo existe una manera de personalizar. Y lista para desplegar en producción porque Spring Boot ya lleva varios años con sus versiones estables y bueno,
se ha comprobado, de hecho, bueno, el mismísimo sitio de Spring.io está hecho con Spring Boot y bueno, es una aplicación que no es solamente educativa, porque ahora vamos a ver que nos beneficia mucho a quienes están aprendiendo y quieren meterse en el mundo de Spring, pero bueno, no solo se detiene ahí, sino que es una aplicación lista para ser usada en producción. Así que bueno, vamos a empezar un poquito a ver cómo nos ha cambiado el trabajo. Acá podemos ver uno de los archivos de configuración que les contaba anteriormente. Esto es un archivo que tuve que cortar porque no entraban en el slide, pero estos archivos, si alguien lo recuerda, eran muy grandes. Casi nadie sabe qué significa todas esas cosas que tenemos ahí o por qué o cómo escribirlos, porque la verdad es que era bastante difícil escribir todo este XML. Y además de este era el XML que teníamos casi todos para una aplicación web, por ejemplo, estándar, y aparte teníamos nuestros otros bins de seguridad, con los bins de aplicación. Entonces se iba creciendo bastante y se hacía difícil de manejar y sobre todo alguien que quiere empezar con Spring es bastante difícil y bueno, la única salida que teníamos siempre era copiarlo de algún lado. ¿Qué nos propone Spring Boot ahora? Spring Boot nos dice que con estas simples líneas que tenemos acá, nosotros ya deberíamos ser capaces de generar una aplicación. En este caso lo que estamos viendo es una aplicación web y podríamos generar un hola mundo con un contexto de Spring funcionando solamente con esto y ninguna otra configuración. Así que bueno, esto es lo que nos promete Spring Boot y si les parece vamos a ver si lo podemos hacer nosotros. Acá, bueno, yo estoy usando en este caso STS, que es el IDE que he elegido para, para la prueba, pero bueno, se integra muy bien con Spring porque, bueno, es como recomendado, pero si ustedes tienen su propio STS pueden lograrlo, hacer una aplicación Spring fácilmente, ya vamos a ver cómo. Yo en este caso voy a usar, crear un nuevo Spring Starter Project. Y vemos que este es un wizard que nos va a facilitar la tarea para hacer las cosas más fácilmente. Nosotros acá elegimos el nombre del proyecto, vamos a elegir, bueno, el grupo, el artefacto, y vamos a ver algo muy importante acá, que es cómo queremos que sea empaquetado nuestro proyecto. En este caso yo voy a elegir jar. Ya van a ver que esto es muy importante, más adelante lo vamos a ver, pero bueno, para este wizard vamos a permitir que se nos configure como jar. En este caso elegimos la versión de Spring Boot y vamos a elegir el perfil de nuestra aplicación. Nosotros acá tenemos un buscador para elegir qué tipo de features queremos incluir en nuestra aplicación. Podemos ver que tenemos JPA, H2 si queremos una base de datos embebida, si queremos MySQL. Con este simple wizard nosotros podemos empezar con nuestro proyecto ya previamente configurado. En este caso, solo para empezar voy a elegir web, que significa que quiero una aplicación web. Como ven, esto nos da una URL, que es en Spring Starters, que básicamente contiene todo lo que yo acabo de configurar y nos permite bajar este proyecto desde la web sin pasar por este wizard. Yo les voy a mostrar que este wizard también se puede acceder por una aplicación. Acá si entramos a start.spring.io, vemos que tenemos casi el mismo wizard, donde ingresamos el grupo, el artefacto, y acá elegimos los módulos que queremos de esta manera. Si le doy Generate Project, me va a generar el mismo proyecto y me lo va a permitir bajar, que es este que estoy a punto de generar en este momento. Muy bien, acá está nuestro proyecto creado. Como ven, incluye unos wrappers de Maven, eso significa que yo no necesito tener Maven instalado. Viene con la estructura típica de Spring porque lo que se está haciendo mucho en este caso es el principio que Spring está promoviendo, que es Convention over Configuration, que significa que si yo tengo mis cosas establecidas u ordenadas de una manera, no necesito configurarla. Entonces, en este caso, viene con una estructura de paquetes preestablecida, donde Spring sabe dónde ir a buscar cada cosa
Y bueno, por supuesto, si yo no me gusta esta estructura, la puedo modificar, pero voy a tener que agregar parámetros para configurar. En este caso me creó nuestra clase principal, que es Spring Boot Application, que tiene esta anotación, que es bastante importante. Y nos ha creado un archivo Application Properties, que todas las propiedades que nosotros queramos configurar las podemos poner ahí. Y nos creó un test, que en este caso no lo vamos a usar, pero está ahí por si lo necesitamos. Así que, bueno, dijimos que íbamos a probar si podíamos generar nuestra aplicación fácilmente. Vamos a aprovechar esta clase, normalmente uno lo haría en otra, pero bueno, ya que está, vamos a usarla como si fuera un controlador REST. Esta notación REST Controller básicamente nos define un controller, pero le escribe su respuesta, lo que nosotros devolvamos lo va a escribir en el response body. Hacemos una prueba muy fácil. Vamos a anotar con request mapping para asegurarnos que este sea nuestro endpoint que va a funcionar para recibirnos en la raíz de nuestro sitio. Y bueno, esto era básicamente todo lo que teníamos, así que vamos a probar vamos a correr esta aplicación como si fuera una aplicación Spring Boot. Esta opción yo la tengo acá porque, bueno, tengo STS, pero como dije, todos los IDE deberían tener su misma aplicación o alguna herramienta que integre con Spring Boot. Ya vemos que nuestra aplicación ya está levantada, vemos en la consola todas las cosas que fueron ocurriendo, se creó un endpoint en la raíz, se crearon unos endpoints en error, todo esto nos lo da Spring automáticamente. Al yo decir que quería una aplicación con perfil web, ocurren estas cosas que se me configuran endpoints, características sobre esos endpoints, todo para que yo pueda empezar con mi aplicación web. Y me dice que empezó un servidor Tomcat en el puerto 8080. Nosotros lo probamos y ahí vemos que fue cierto que tan solo con unas líneas de código pudimos tener nuestro Hola Mundo corriendo con una aplicación web. Todos recordaban que antes nuestros primeros Hola Mundo que hicimos en Java, siempre hacíamos system.out.println y escribíamos en la consola y ahí terminaba nuestro Hola Mundo, porque la verdad es que levantar una aplicación web para poder ver las primeras impresiones, teníamos que configurar un servidor de aplicaciones, no era tan fácil, y bueno, acá vemos que de manera muy fácil creamos una aplicación web funcionando y que debería estar lista para producción, como dice Spring. Bueno, como comenté, esa anotación Spring Boot Application es muy importante. Lo que nos hace es, nos crea un contexto de Spring. Eso significa que nosotros ya tenemos nuestro contexto listo para agregarle beans, configuraciones, listeners, todo lo que se puede hacer en el contexto más avanzado de Spring, ya lo tenemos incluido acá. Nos corre una aplicación con una sola línea de código, lo acabamos de comprobar y fue cierto, y nos autoconfigura la aplicación. ¿Qué significa eso? Que yo mostré que habían en la consola muchas features que se estaban activando, no funcionales, y bueno, eso todo es tarea de Spring Boot. Spring Boot decide por defecto cómo va a configurarnos nuestra aplicación. A medida que nosotros le vayamos agregando módulos, porque en este caso yo solamente agregué el módulo de Spring Web, a medida que nosotros vayamos agregando módulos, Spring Boot nos va a ir sumando features que cada módulo trae consigo. Si nosotros agregamos el módulo de configuración, se nos autoconfiguraría la configuración de seguridad con los valores por defecto. Y vemos que no invalida la configuración personalizada por el usuario. Bueno, nosotros no configuramos nada en este momento, pero todo lo que nosotros configuráramos para que Spring nos respetara los valores, no nos va a pisar nuestras configuraciones y va a utilizar lo que nosotros digamos en vez de usar sus propias configuraciones por defecto.
Bueno, algo muy importante, que no sé si lo notaron, fue que yo no tuve que configurar mi servidor de aplicaciones, sino que yo le di correr y solo apareció un Tomcat que estaba sirviendo mi aplicación web, mis endpoints. ¿Y por qué es eso? Porque uno de los grandes cambios que introduce Spring Boot es que ahora ha agregado un web server embebido. Por defecto, el web server que se usa es Tomcat, pero nosotros podríamos optar por otros que vienen embebidos como Jetty, Undertale, Webflux y, y bueno, como siempre, Tomcat es el que viene por defecto, nosotros podemos usar otro. Nosotros podemos configurar de ese Tomcat todo lo que nosotros queramos, como en qué puerto atiende, cómo va a ser el log, todas las configuraciones que uno le hace a su servidor de aplicación, lo hace a través de parámetros de configuración de Spring Boot. No hay un archivo web.xml como nosotros tendríamos o en un servidor Tomcat tradicional. Existen configuraciones generales que son para todos los servers. Por ejemplo, si yo escribo server.port, le estoy cambiando la configuración al puerto del server, sea cual sea el servidor que estoy usando. Si es Jetty o Tomcat, todos usan el mismo setting, pero hay algunos logs que son particulares, por ejemplo, server Tomcat access log, ahí solo estoy configurando Tomcat. Digamos que estos settings no tendrían efecto si yo elijo usar otro servidor que no sea Tomcat. Bueno, otra novedad que incluye Spring Boot es un plugin de Maven que nos permite correr la aplicación usando Java-jar. Esto sí realmente nos va a trasladar a cuando hacíamos nuestros primeros Hola Mundo en Java, porque muchas veces compilábamos desde línea de comandos y corríamos con Java-jar. Cuando empezamos a usar servidores de aplicaciones para nuestras aplicaciones, nunca más hicimos esto porque siempre se hacía a través de un deploy de la aplicación al server y ahí corría. Y en cambio el Maven plugin nos va a permitir hacer este tipo de cosas con nuestra aplicación. No necesita ser desempacada para correr, eso significa que nuestro jar nosotros lo corremos y va a levantar un server a donde sea, en el ambiente que sea, no necesita ser deployado. Es una aplicación liviana, ya vamos a ver que más o menos unos 15 megas es lo que pesa nuestra aplicación. Si bien es muy poquito el código que nosotros le agregamos, gran porcentaje de eso es el servidor Tomcat y todas las dependencias de Spring Boot. Relativamente liviana estamos hablando. Por supuesto que si alguien necesita tener cuidado con la memoria, bueno, quizás Spring Boot no sea la mejor opción porque bueno, trae muchas dependencias y aparejadas, entonces habría que cuidarse con eso. Fácil de subir a la nube, eso significa porque uno de los grandes problemas que tenemos hoy en la nube es o sea, no es problema, es lo que tratamos de resolver, es cómo minimizar las configuraciones de nuestros servers en la nube. Y bueno, acá, como ven, es solo teniendo una aplicación, una máquina virtual de Java, nosotros podemos correr nuestra aplicación en cualquier lado, no necesitamos configurar un container ni ningún tipo de esas cosas. Entonces, bueno, uno de los grandes beneficios que ha tenido el Tomcat embebido es que es fácil de subir a la nube. Totalmente portátil, está muy relacionado a lo que acabamos de decir, no necesita configuración porque toda la configuración va en nuestros archivos de configuraciones, nosotros podemos manejar el server y un montón de cosas más a través de nuestros archivos de configuraciones. Vamos a ver un poquito cómo funciona el plugin de Maven que estamos hablando. Nosotros acá estamos con nuestro proyecto que acabamos de crear. Como dije, tenía un Maven embebido porque ni siquiera lo necesitábamos, pero en este caso tampoco lo vamos a usar, sino que vamos a entrar a Target. No, bueno, vamos a mejor primero a hacer un build de nuestra aplicación, porque nunca la corrimos desde el Eclipse, desde el STS, pero nunca la corrimos desde acá.
Vamos a buildear y vamos a saltear los test de unidad porque tardan un poco porque nuestro test actualmente lo que hace es tratar de levantar un contexto de Spring, entonces vamos a saltearlo para que sea más rápido. Bueno, ahí empieza nuestro plugin. Aparentemente escribí mal la sentencia para saltear los tests porque lo está corriendo, pero bueno, no fue tan largo como pensábamos. Si entramos al directorio target, podemos ver que se nos ha generado un archivo de unos casi 15 megas, un poquito menos, y ese es nuestro archivo que nos va a permitir ejecutar nuestra aplicación con el Tomcat embebido. Y vemos que también nos ha generado un archivo .original, que ese es muy chiquito y ese realmente contiene nuestras clases, nuestras únicas 2 clases que tiene nuestro proyecto y sus pocos archivitos. Pero nosotros si quisiéramos correr nuestra aplicación, tenemos que correrla a partir del jar este que tenemos acá. Y acá, bueno, todavía está corriendo nuestra aplicación, así que la vamos a parar para poder correrla desde línea de comando, que es lo que nos permite el plugin de Maven. Dijimos que usando java-yarn podemos correr nuestra aplicación Spring. Vamos a ver si es cierto. Y bueno, acá la aplicación está corriendo, nos dice, la vamos a probar. Y vemos que así es. Nuestra aplicación la podemos configurar, vamos a partir de, por ejemplo, línea de comando, acá vamos a frenarla, y si nosotros quisiéramos, por ejemplo, cambiar el puerto en el que está corriendo, podemos modificarla directamente acá. Y bueno, acá obviamente esta ya no debería funcionar más, así que vamos a cambiar el puerto por el 9000 y vemos que nuestro Tomcat se autoconfiguró y está atendiendo en otro puerto con el solo hecho de haberle pasado un parámetro por la línea de comandos. También podríamos haberlo hecho en nuestra Application Properties, ya vamos a ver más adelante que hay distintos lugares donde podemos configurar todo, no solo el Tomcat o nuestro servidor web, sino todo tipo de parámetros de Spring. Vamos a parar nuestro server. Bueno, como vimos, hasta ahora estábamos viendo un servidor web embebido, pero quizás no todo el mundo esté preparado para deshacerse de su contenedor de aplicaciones, porque, bueno, en muchas empresas el área de IT no está preparada para esto, ellos mantienen y configuran los servidores Tomcat porque tradicionalmente se ha hecho de esa manera. Bueno, Spring Boot realmente nos permite, digamos, no usaríamos el feature del server embebido, pero nos permite hacer un WAR y hacerlo desplegable en un servidor de aplicaciones como estamos acostumbrados a hacer. Como vemos, hay un par de cosas técnicas que uno debería hacer. Nuestra aplicación debería extender de una clase en particular, que es Spring Boot Servlet Initializer, y hay que modificar la forma en que se empaqueta el POM. Nosotros sí vimos al principio, cuando fuimos a crear usando el wizard, le dijimos que queríamos empaquetar nuestra aplicación como un jar, y eso fue lo que nos incluyó el servidor embebido y toda la configuración por defecto que nosotros corrimos. En este caso, si yo hubiera elegido WAR, no son menores las cosas que hace porque justamente nos hace esto. Nos preconfigura la aplicación de manera que nosotros la podamos hacerle deploy en un servidor de aplicaciones, porque nos va a extender de la clase necesaria, nos va a modificar el packaging como aquí dice que hay que hacerlo, y además nos va a excluir las dependencias del Tomcat. Esto es necesario por una cuestión de Maven, porque si nosotros estuviéramos usando Tomcat, habría un conflicto entre las dependencias que Maven me trae de Spring Boot y las de Tomcat que yo estoy aportando. Entonces, bueno, que cuando uno usa un servidor, un contenedor de aplicaciones, deployando como un WAR, hay que decir que no traiga las dependencias del Tomcat.
Si nosotros en el wizard inicial le hubiéramos dicho que queríamos un WAR, todo esto no lo hubiera hecho y podríamos haber empezado directamente pasando nuestra aplicación a un servidor de aplicaciones. Bueno, un poquito hablamos de la configuración. Como ven, esto ya fue la prueba que hice más temprano, hace un ratito, que uno puede mandar configuración por línea de comandos. Spring tiene muchos lugares donde busca la configuración. Como dije primero, todo se hace por defecto. Spring tiene una lista de lugares, cada lugar tiene una distinta precedencia y bueno, de acuerdo a donde nosotros queramos usar nuestra configuración, va a ser la jerarquía que va a tomar. Por ejemplo, los argumentos por línea de comandos son los primeros en la línea de precedencia porque son los primeros que lee la aplicación. Entonces, nosotros al configurar el puerto acá, si nosotros después en otro lugar hubiéramos elegido otro puerto, eso no importaría porque quien tiene mayor precedencia es la línea de comandos. El segundo lugar de configuración que Spring mira son los archivos application.properties que están ubicados junto al heart de la aplicación. Esto es muy común cuando uno lleva la aplicación a un servidor. Muchas veces archivos que contienen contraseñas y usuarios no están accesibles en el código. Entonces, muchas veces se ubican al lado del heart de la aplicación. Nosotros también, además, podríamos modificarlo sin necesidad de desempaquetar nuestro heart, sino que lo modificamos ahí en el momento y Spring va a ser el lugar donde va a leer la configuración. Y si no, lo va a leer en el archivo application.properties, que está ubicado dentro del heart. Como vimos, nuestra aplicación, ya cuando fue creada con un archivo application properties, que actualmente está vacío, pero bueno, todo lo que nosotros pongamos ahí va a ser considerado por Spring. No en la primera línea de precedencia, sino que más bien al final. Si uno no quisiera usar estos nombres para configurar, como siempre dije, esto es convention over configuration. Si yo quiero que mi archivo no me molesta que se llame application.properties, no voy a tener que hacer nada. Si yo quisiera cambiarle el nombre, porque por alguna razón lo quiero así, hay un setting de Spring que es spring.config.name, donde yo puedo decir qué otro nombre va a tener mi archivo de configuración. Si yo modifico Spring config location, le voy a pasar no solo un nombre distinto, sino una ubicación totalmente distinta, donde Spring tiene que ir a buscar mi archivo de configuración. Estos parámetros deberían mandarse por línea de comando, porque recordemos que tienen que ser leídos muy al principio, porque si ya nosotros lo pusimos en nuestro archivo application.properties, que está ubicado junto al jar, ya es muy tarde porque la configuración ya se leyó. O sea que estos tienen que ir incluidos junto con la línea de comando. Y bueno, otra configuración que tiene es que nosotros podemos activar los distintos perfiles que vamos a querer correr. Si, por ejemplo, nosotros quisiéramos que nuestra aplicación corriera el perfil de producción, nosotros activamos el perfil. Nosotros podemos tener muchos archivos, uno que sea Development Properties, Application Development Properties, Application Production Properties, y de acuerdo al perfil que le especificamos, Spring solo va a saber cuál archivo leer, siempre usando la convención de nombres. Nosotros vamos a ver una pruebita muy rápida de cómo modificamos el puerto de una manera que no sea a través de la línea de comandos, sino a través del archivo de properties o cualquier otra configuración que queramos hacer. Aquí está nuestro archivo application properties que fue creado. Vamos a elegir otro puerto totalmente distinto. Y vamos a correr nuestra aplicación. Ya estamos viendo acá que el Tomcat inició en otro puerto distinto, que es el 8000. Y ahí lo tenemos. No solo
podemos configurar el puerto, acá podemos poner todo tipo de configuraciones. Como ya he dicho, Spring Boot es sumamente personalizable, entonces la lista de features a configurar es muy grande. Si uno empieza a escribir acá, se va a topar que STS, por ejemplo, a mí me autocompleta las distintas aplicaciones, tipos de configuración que tengo. Como ven, son un montón. Más adelante vamos a ver algunas como de security. Pero bueno, todo tipo de configuración que nosotros queramos hacer se puede hacer a través del archivo Application Properties. Acá vamos a ver los Spring Boot Starters, que son básicamente unos POM de Maven que nos agrupan dependencias. Eso significa que yo al elegir un starter me estoy trayendo un grupo, no solo ese starter, sino un grupo de dependencias que Maven recomienda que son las adecuadas de acuerdo al starter que yo he elegido. El Spring Boot Starter que ya usamos, quizás no se dieron cuenta, era el de web. Yo cuando elegí al principio que quería que sea mi aplicación tenga un perfil web, lo que hice realmente por detrás fue usar el Spring Boot Starter Web. Y eso me trajo todas las dependencias que son necesarias, como Spring MVC, Spring Core, todo lo que era necesario para correr una aplicación Spring Web. Y no, bueno, web es una sola de ellas, hay muchas otras que ya las vamos a ver algunas. Y bueno, si uno quisiera crear su propio starter, lo puede hacer, por ejemplo, porque Spring crea starters de acuerdo a lo que es más común o de acuerdo a lo que la comunidad le pide. Hay particulares que pueden hacer su propio starter, no solo particulares como yo en mi propia empresa, sino que si, por ejemplo, hay un starter para JPA que incluye Hibernate, pero quizás no incluye MyBatis. Bueno, yo puedo hacer mi propio starter de MyBatis para que me incluya la configuración de MyBatis si yo lo necesito. Spring pide lo único que la configuración, la convención de nombre sea el nombre mío particular, _spring, _boot starter. Debido a que todos los que empiezan con Spring, _boot, _starter están reservados para Spring. Algunos starters que tenemos son, como vemos acá, JPA, que nos va a permitir lidiar con persistencia, con nada de configuración. Este incluye Hibernate, y bueno, si nosotros declaráramos una base de datos, también nos las autoconfiguraría. El DAP para autenticación en dominios, MongoDB, Mail, por ejemplo, si yo incluyo Spring Boot Starter Mail en mi aplicación, voy a tener una instancia de Java Sender Mail, que yo lo puedo hacer AutoWire en mis servicios y usarla para mandar mails de acuerdo a la configuración, por supuesto, que le voy a dar de mi servidor de mail. Y después, además, Spring me va a crear unos endpoints de health que me va a decir si el servidor está arriba o no. Todo eso solo con agregar Spring Boot Starts Mail. Hay uno de security que ya lo vamos a ver. El de test nosotros también lo tenemos agregado. Esto es muy común si uno va a incluir unit test a su clase. Nuestro proyecto lo tiene agregado. Hay uno de Timeleaf, por si uno quisiera usar esa tecnología para desarrollar. Y bueno, el de web es el que acabamos de ver. Bueno, el que vamos a probar, hacer una prueba muy rápida, es el de Spring Boot Start Security, que lo que nos hace cuando lo agreguemos, nos va a agregar un Authentication Manager y nos va a crear por defecto un usuario y contraseña. El usuario es user, a menos que nosotros lo cambiemos, y la contraseña se autogenera cada vez que iniciamos la aplicación, a menos que nosotros establezcamos una por defecto. Todas las propiedades que modifican a la seguridad empiezan con security. Y el resto. Otro de los features que nos va a dar este Spring Security es que todos los recursos estáticos, esto por supuesto de nuevo es convención. Si yo ubicara mis recursos en barra CSS, barra asterisco, por ejemplo los archivos de estilo, las hojas de estilo, o si mi JavaScript lo pusiera en esa ubicación que se ve ahí, Spring solo va a ignorar esos recursos porque por lo general no necesitan estar asegurados, entonces no va a aplicar seguridad de ningún tipo en esos paths. Siempre y cuando nosotros sigamos la convención, esto es algo bueno porque no tenemos que configurarlo nosotros mismos a la excepción.
todos los otros endpoints HTTP de nuestra aplicación van a estar asegurados con Basic Authentication, que es usuario y contraseña, básicamente. Entonces, nosotros no tenemos que hacer nada en ningún lado, solo van a estar todos configurados. Otras características que están buenas, porque muchas veces los desarrolladores no nos acordamos de incluir, pero deberían estar en nuestras aplicaciones, son cross-site scripting, CSRF y otro montón de métodos de seguridad para prevenir ataques de usuarios malintencionados. No, esto es algo muy bueno porque realmente no es lo ideal que el usuario trate de implementar sus propias soluciones, sino que use las que Spring nos brinda, porque casi no tenemos que hacer ninguna configuración, y si la quisiéramos hacer, tenemos propiedades en nuestro archivo de configuración, pero no hay que codificar nada. Bueno, ya vimos que nos genera una contraseña cada vez, pero bueno, esto no es algo que deseemos muchas veces, y que todo lo que queramos cambiar es en security.aesthetic. Vamos a ver si incluimos Spring Security en nuestra aplicación. Vamos a nuestro POM, que es la primera vez que lo estamos viendo. Como ven, bueno, está definido acá que vamos a usar Spring Boot. Acá está nuestro Starter Web. Y acá vamos a usar la ayuda de un wizard, el mismo wizard que vimos al principio, para agregar nuestro Spring Security. Con solo el hecho de agregarlo, ya tendríamos que tener nuestra aplicación asegurada. Así que vamos a correrlo para asegurarnos que así sea. Como ven, acá nos muestra cuál es nuestro password que fue generado. Y si yo quisiera correr y tratar de ver mi endpoint, lo primero que hace es pedirme usuario y contraseña. El usuario era user y la contraseña es la que me autogeneró. Y ahí pude acceder. Si yo quisiera cambiar la contraseña, como habíamos hablado, para que sea una que yo voy a usar y no una de prueba, dijimos que esto era security.user.password, y acá voy a poner la misma contraseña que el usuario. Y vamos a ver que ahora nuestra contraseña va a ser user. Así que, bueno, vemos que nuestra aplicación fue totalmente asegurada, tan solo con incluir una sola dependencia a nuestro proyecto. Y lo último que vamos a ver en este webinar son los actuators. Que los actuators son básicamente endpoints que Spring nos agrega, que nos brinda todo tipo de información no funcional, digamos, o features no funcionales que todas las aplicaciones por lo general necesitaban, pero que nos evita tratar, nosotros no tendríamos que codificarlas, sino que usamos directamente lo que Spring nos trae. Es un actuator, es un starter, quiero decir, que se agrega con Spring Boot Starter Actuator. Acabamos de ver que nos añade características no funcionales que necesitan las aplicaciones y se ponen endpoints para poder interactuar. La mayoría son de mostrar información, pero hay algunos con los que se pueden modificar en realidad características de nuestra aplicación que está corriendo. Uno de los más comunes es el actuator de beans, que nos muestra todos los beans que han sido creados en nuestro contexto. Quizás eso sirva para hacer debugging, no tanto para producción. Dump nos muestra el estado de la memoria. Health nos muestra muchos indicadores de cómo está nuestra aplicación en el momento. Info nos muestra información de nuestra aplicación. En Loggers, por ejemplo, este es uno de los que permite modificar. Nosotros podemos modificar el nivel de logueo de nuestra aplicación, si queremos pasarla de info a debug por un momento y después quitarlo. Y hay unos muy importantes, por ejemplo, shutdown, que es para apagar la aplicación directamente accediéndola desde un web browser. Y trace, que nos muestra todos los últimos
requests que han ido y venido a nuestra aplicación. Nosotros, esto hay que tener mucho cuidado para configurarlo. Ahora vamos a ver qué consideraciones hay que tener. Si tenemos el servidor embebido, podemos usar el mismo puerto o uno diferente. Si estamos usando un servidor de aplicación, forzosamente va a tener que ser el mismo puerto que el resto de nuestra aplicación. Cambiar de puerto siempre es muy útil porque de esa manera podemos jugar con la configuración de red y prohibirle a todos los hosts el acceso a nuestro puerto donde tenemos esa configuración en particular, excepto a nuestra red interna, por ejemplo. Hay actuators que forzosamente necesitan tener Spring Security funcionando, porque como vimos hay algunos que muestran el shutdown, por ejemplo, nos puede apagar la aplicación, no todo el mundo debería poder accederlo. Y otros endpoints como Trace nos muestran información de red, que nadie tampoco debería acceder. Entonces es muy importante, esos tipos de endpoints no funcionan si no prendemos la seguridad. Como siempre, Spring nos permite con una propiedad que hay que tener mucho cuidado, que es Management Security Enable igual false, apagar la seguridad, pero bueno, tendríamos que estar muy seguros de lo que estamos haciendo a través de la configuración de red, porque Spring directamente le mostraría esos endpoints a cualquiera que los pida, si nosotros apagamos la configuración. Bueno, ya vimos que por defecto van al mismo puerto de aplicación, pero los podemos modificar. Y también van en el mismo path de la aplicación, pero también se puede modificar siempre que nos permita eso, nos va a ayudar también a la configuración de red. Hay algunos endpoints que, por ejemplo, el endpoint de shutdown viene deshabilitado por defecto. Si yo lo quisiera habilitar, lo habilito de esta manera, poniéndole enable igual true, y lo mismo puedo deshabilitar endpoints que ya vienen habilitados. Si yo por alguna razón no los quisiera prendidos, los puedo apagar uno por uno. O también puedo apagarlos todos e ir encendiendo uno por uno a medida que lo necesite. Todo siempre con mucho cuidado de qué es lo que se quiere exponer. Como vimos, bueno, el path es en el mismo path de la aplicación, pero si uno quisiera lo puede cambiar al path y al puerto en particular usando la propiedad managementserver.port. Vemos una última pruebita de cómo se ven estos. Ya dijimos que era un actuator, era un Spring Boot Starter. Vamos aquí esto, vamos a usar el wizard de Spring para agregar nuestro actuator. Ahí se nos agrega la dependencia de Boot Starter Actuator. Vamos a iniciar nuestra aplicación de vuelta. Y acá vemos que ya tenemos un montón de endpoints extra agregados que antes no teníamos, que nos van a dar todo ese tipo de información que ya estuve hablando. Si yo quisiera entrar, por ejemplo, a Health, en este caso Health nos va a dar muy poca información, vemos que el estado del disco está bien, que tengo un espacio todavía libre. Si yo quiero entrar a Trace, por ejemplo, puedo ver cuáles han sido los últimos requests que han ido y vuelto de la aplicación. Justo este es el que acabo de hacer, que es pidiendo Health. Y bueno, como ya dije, hay muchos endpoints que nos van a dar información muy útil, lista para producción. Nosotros no tenemos que hacer nada y ellos ya están ahí funcionando para ayudarnos a hacer debugging o en algunos casos modificar parámetros como los logs de la aplicación. Y bueno, eso fue lo último que teníamos en este webinar y espero que lo hayan disfrutado y pasaremos a preguntas en este caso. Bien, muchísimas gracias, Germán. Acá nos consultan, ¿puedo usar Spring Boot para un proyecto que produzca un jar que sea usado como librería en vez de una aplicación web? Muy bien. Bueno, sí, en realidad Spring Boot, su principal aplicación es tratar de que sea usada para crear una aplicación funcionando, una aplicación web. Pero nos permite, el beneficio que nos daría al usarlo como una librería sería que nos trae el manejo de dependencias, que eso es algo muy útil, y la autoconfiguración.
quizás no sería nuestra librería la que manejaría el contexto de Spring, pero bueno, sí nos facilita aportar ese contexto. Sí es importante notar que el plugin de Maven no va a ser usado porque no puede ser aprovechado en ese caso, pero sí se puede usar y nos traería el beneficio del manejo de dependencias. Bueno, muchísimas gracias por tu respuesta, Germán. Germán, nos consultan, ¿puedo migrar mi vieja aplicación Spring que está configurada con archivos XML a Spring Boot? Sí, por supuesto que se puede. Hay una configuración, una anotación que es import resource que nos va a permitir importar archivos XML y que sean parseados por Spring y los bin tenidos en cuenta. Yo recomendaría, de todas maneras, si de acuerdo al tamaño de nuestra aplicación que queremos migrar, es que todos los que manejan todos los archivos de configuración que aportan bins propios de la aplicación, los podemos importar de esa manera. De todas maneras, si hubieran bins, si hubieran archivos de configuración que manejan el servlet y toda esa configuración, tratemos de deshacernos de ellos y tratar de usar la configuración automática de Spring Boot. De todas maneras, Spring Boot nos va a respetar, si nosotros quisiéramos dejar esos archivos, Spring Boot nos va a respetar esas configuraciones porque tiene la orden de que cuando encuentra una configuración por el usuario, no usar la configuración por defecto. Perfecto, muchísimas gracias, Germán, por esta respuesta. Esperemos que haya quedado claro la consulta que nos hicieron. Nos dicen, una consulta, Spring Boot, ¿a partir de qué versión de Spring se puede usar? Yo trabajo con Spring 3 con archivos XML y anotaciones. ¿Cómo puedo cambiar mi proyecto a Spring Boot? Bueno, similar a la respuesta que acabo de dar, pero Spring se puede, además de usar siempre cuando nosotros traigamos la última versión de Spring Boot, va a tratar de usar lo último de Spring, que en este caso va por la versión 5 y algo me parece, no estoy casi seguro, pero creo que sí. Pero siempre nosotros podemos tratar de usar una versión, forzar una versión más vieja. La parte de los archivos de configuraciones siempre son compatibles con todas las versiones de Spring, o sea que podemos usar todas, pero Spring Boot, el equipo de Spring Boot, ha hecho una mención especial al respecto, que ellos dicen que en teoría debería funcionar con la versión 3, pero no lo garantizan y no lo recomiendan. Entonces ellos recomiendan usar a partir de la versión 4. Perfecto, muchísimas gracias, Germán. Acá están llegando otras consultas. ¿Puedo utilizar una versión diferente de las dependencias que Spring Boot usa o recomienda? Claro que sí. Esto voy a volver a mi ejemplo, que ahí podemos ver cómo funciona esto. Bueno, Spring Boot, como vemos nosotros acá, no hemos mencionado excepto la versión de Spring Boot, no tenemos versiones especificadas para ninguna de nuestras dependencias. Y eso es a propósito porque hay uno de nuestras dependencias se encarga de manejar todas las versiones. Si nosotros vamos a nuestro archivo effective pom, acá que nos da amablemente el IDE, vemos que como propiedades están especificadas todas las versiones que nosotros estamos usando. Por ejemplo, si nosotros buscamos una en particular, acá, por ejemplo, alguien preguntaba qué versión de Spring se puede usar. Bueno, actualmente esta versión de Spring Boot usa la versión 4.3.13. Si nosotros quisiéramos probar una versión anterior, lo que tenemos que hacer es en nuestro POM hacer un override de esta configuración. Y, por ejemplo, acá donde tenemos nuestras properties, nosotros hacemos un override de nuestra configuración y establecemos una propiedad más vieja, como por ejemplo, me estoy inventando una versión, pero puede ser una versión más vieja, como así. Siempre es importante tener en cuenta que no todas las versiones van a ser compatibles entre sí. Por ejemplo, yo no puedo usar una versión de Spring más vieja como una versión 3 de Spring y la versión 4 de Spring Security. Porque básicamente Spring Security no va a encontrar bins que está esperando y bueno, todo ese tipo de pruebas hay que
hay que tenerla en cuenta cuando vayamos a elegir qué versión vamos a usar. Muchas gracias, Germán. ¿Cuáles son las desventajas de Spring Boot? Bueno, las desventajas de Spring Boot son, como todo framework tiene, hace mucho más de lo que nosotros realmente necesitamos. Y bueno, eso nos trae una aplicación un poco más grande, unos jar más pesados, y como vemos, un poco de, si nosotros queremos escaparnos del camino marcado por defecto, tenemos que hacer unas configuraciones. Como todo framework que nosotros usamos, siempre tenemos que evaluar cuáles son las posibilidades y qué beneficio nos trae y qué contra nos trae. En este caso vimos que nosotros tenemos una aplicación con una sola clase y nos termina pesando cerca de 15 megas, que si nosotros quisiéramos hacer un deploy de esta aplicación, que es muy chiquita, realmente 15 megas para una sola clase es demasiado. Entonces, bueno, realmente tendríamos que probar y evaluar qué es lo que nos viene mejor en este caso. Germán, acá nos consultan, ¿hay migraciones automáticas entre versiones de Starters? Bueno, de los starters ocurre que en realidad, como vimos, yo la única versión que yo establezco es la del parent POM. Si yo quisiera que los starters se actualicen a una nueva versión, siempre tengo que actualizar el parent. Todos los starters siempre van a estar unidos a su parent POM. Como dije, nosotros no establecemos nunca una versión, sino que todo está manejado por el parent. ¿Spring Boot puede trabajar con la versión Java 1.6 o 1.7? Bueno, en la teoría, Spring Boot tiene que funcionar con Java, desde Java 6 hasta Java 8, y bueno, imagino que Java 9 también, debería funcionar en todas. Recomendación de nuevo de Spring Boot es que siempre se trate de usar lo más nuevo posible. Ellos no garantizan ni lo prueban que Java 6 sea realmente probado. O sea que siempre es lo mejor, debería funcionar. Y debería funcionar, y nosotros tendríamos que asegurarnos de que, como siempre, pudiéramos migrarnos a una versión más nueva, pero debería funcionar en la teoría. Muchísimas gracias, Germán. Nos hacen un comentario, nos dicen, me gustaría saber algo sobre la performance de Tomcat. Bueno, esto realmente habría que probar. No tengo mucho dato para decir cómo en un ambiente muy pesado, cómo funciona. Sí sé que debería ser igual que un Tomcat, que corre como un contenedor de aplicaciones, porque básicamente es lo mismo, solamente que con sus propiedades externalizadas hacia archivo de configuración. Como dije, hay algunos sitios en producción que están funcionando con eso, pero no tengo datos de si se hace una prueba de performance en uno o el otro, si van a haber diferencias realmente. Muchas gracias por tu respuesta. Acá nos llega otra consultita más. ¿Se puede utilizar Spring Boot sin el Spring Boot Application? Bueno, en realidad, como vemos acá en nuestro ejemplo, tenemos Spring Boot Application. Esto es una especie de shortcut para otras para otras anotaciones. Como vemos, anotar algo con Spring Boot Application, nos estamos actualmente haciendo todas estas configuraciones que tenemos aquí. Podemos no utilizar Spring Boot Application, de hecho es una anotación que salió a partir de la versión 1.3 o por ahí de Spring Boot. Al principio no estaba, sino que uno anotaba con Enable Auto Configuration. Se puede, pero siempre y cuando nosotros anotemos con una tan importante como Enable Auto Configuration. Enable Auto Configuration es la que nos permite hacer que todos los bins que tenemos dentro de nuestro contexto nos den y se configuren automáticamente.
aportando todos sus features a nuestro contexto actual. Y bueno, acá vemos que, por ejemplo, no tendríamos que olvidar de agregar component scan para decir a dónde están nuestros bin ubicados, que actualmente Spring Boot Application nos incluye, que por defecto es, si nosotros ubicamos nuestra aplicación Spring Boot en la raíz, todos los que estén en los paquetes dentro de Webinar, por ejemplo, todos esos bin van a ser escaneados. Como siempre, si nosotros configuramos por convención nuestra aplicación, no tendríamos que especificar a dónde ir a buscar bins porque ya por convención deberían saber dónde están. Bueno, muchísimas gracias, Germán. A ver si hay alguna otra consulta. A ver, les pedimos que nos aguarden un segundito, que estamos procesando las consultas que nos están llegando. La verdad que vienen muchas preguntas y por cómo venimos en tiempo, me parece que esta va a ser la última que vamos a poder responder. Así que, Germán, te hago la última consultita. Nos preguntan, ¿puedo utilizar Spring Boot sin el Spring Boot Starter Parent? Bueno, técnicamente se podría usar, pero ¿qué es lo que nos da el Spring Boot Starter Parent? Básicamente nos brinda todo el manejo de dependencias que nosotros estamos viendo. Realmente el parent nos sirve para administrar nuestras dependencias, nuestra aplicación. Nosotros podríamos no usar el parent y establecer todas nuestras dependencias a mano, pero que no está mal porque muchas veces uno es lo que necesita, pero uno de los beneficios, y en este caso lo que nos permitió que nuestra aplicación pudiera correr con muy pocas líneas de código en muy corto tiempo, sin haber hecho mucho, fue gracias a que Spring Boot Starter Parent había sido configurado. Nosotros, si vemos en nuestro POM de Dependency Hierarchy, vemos que todas estas dependencias que fueron resueltas acá es gracias a este tipo de jerarquía que se arma en el cual el parent se encarga de ir a buscar todas las otras dependencias, darle un número de versión y traerlas a nuestro contexto. Bueno, muchas gracias, Germán, tanto por las respuestas como por el seminario del día de hoy. Les agradecemos a todos los participantes que se quedaron escuchando este seminario hasta el final y les estamos haciendo llegar en breve las grabaciones del seminario, así como la presentación que estuvo acompañando a Germán durante este encuentro. Bueno, les agradecemos a todos, en especial a vos, Germán, y nos estamos viendo en nuevas ediciones de seminarios online a partir del año que viene. Muchas gracias a todos.